Pacífico Noticias nace en una coyuntura específica de defensa de la paz. Ese fue su gran objetivo, ¿no? Y su nombre se construye con, en vez de la C, la Z de paz, ¿no? Entonces a algunos les llamaba la atención porque incluso le cambiaban cuando escribían el nombre, porque no tenían, digamos, el antecedente de que de cómo se ha construido ese nombre de Pacífico Noticias. Entonces surge en una coyuntura muy específica de jugársela por la paz, de reivindicar la región del Pacífico colombiano y de contribuir desde el medio televisivo a defender el proceso de paz. Entonces nace en el año 2014, para el 1 de mayo fue su lanzamiento en Cali, e infortunadamente se tuvo que cerrar el 31 de octubre del año 2017. Es decir, Pacífico Noticias alcanzó a estar en circulación al aire durante 3 años y medio. Inicialmente lo hizo en un canal independiente, el canal 2 de Cali, que no tenía pues toda la llegada a la que se aspiraba, pero pues que nos servía para difundir información, y posteriormente lo trasladamos a otro canal que pensamos y ubicamos que pudiera tener mayor llegada dentro de todo este espectro de canales que se denominan independientes, o sea que no es Telepacífico. A nosotros nos confundían con Telepacífico, con el canal regional, por el nombre del noticiero, que era Pacífico Noticias. Este noticiero inicialmente se produjo de media hora. Cuando yo asumo la dirección en el 2016, en julio, el noticiero empezamos a trabajar para que se convirtiera en un espacio de 1 hora. Era, como les digo, un espacio que recogía elementos de periodismo en medios masivos, porque uno de sus fundadores pues venía también de trabajar en Caracol, y los compañeros que auspiciaban, que apoyaban financiera económicamente este proyecto, pues se recibieron con beneplácito esa propuesta, y surge de esa manera, pero como digo, tratando de que esa experiencia en medios masivos se pudiera trasladar al ejercicio de medios alternativos, de medios independientes, y sobre todo con una filosofía específica de jugársela y defender el proceso de paz. Posteriormente, entonces vemos la posibilidad de convertirlo en una emisión de 1 hora, y tenía todo un equipo de trabajo, porque había pues por lo menos un sustento económico aceptable que permitía que tuviéramos unos equipos estables. Y producíamos un noticiero de alta calidad, porque lo alternativo, lo independiente, lo que se hace desde lo popular, lo que se hace desde lo comunitario, lo que se hace desde el mundo desde abajo, de lo social, no significa que sea de mala calidad. Una de mis experiencias como director de la oficina de Telesur en Bogotá entre el 2012 y el 2013 fue precisamente el altísimo nivel de exigencia de Telesur. Yo aprendí muchísimo con ellos de eso. Periodismo alternativo, el periodismo independiente también debe ser un periodismo de calidad. Y como lo planteaba José, que nos acompañó en la segunda parte de la experiencia de Pacífico Noticias, pues el periodismo alternativo, independiente, comunitario, como le queramos llamar, del mundo social, comprometido con lo social, que se la juega por la paz, etcétera. Los adjetivos no importan tanto, sino su filosofía y sus objetivos. Pues tiene que estar también metido en entregarle productos de altísima calidad a la gente, y de ello hace parte la investigación. Creer en el sofisma de que todo lo que hace la gente es periodismo, y de que basta con que la gente tenga un teléfono y entonces ya con eso estamos generando medios propios, creo que es una jugada peligrosa, ¿no? Hay que tratar de ser ponderados en la valoración de todas esas herramientas, ¿no? Un poquito más adelante me referiré a eso.
Para terminar con lo de la experiencia de Pacífico Noticias, pues nosotros estuvimos haciendo una altísima difusión de todo lo que tenía que ver con la agenda de paz. Creamos escenarios de pedagogía, creamos un espacio que se llamaba, que llamaba a contextualizar todo lo que estaba ocurriendo. Hacíamos historia, que es un elemento que hay que reivindicar. Yo creo en que el periodismo independiente, alternativo, social, debe no solamente informar, dar espacios de opinión, sino que también debe educar. Es un viejo concepto de la izquierda, es un viejo concepto leninista que de hoy en día, no por viejo, no significa que no tenga vigencia, tiene plena vigencia. Desde este periodismo también tenemos que educar, entre otras cosas, ya atrasada políticamente, lamentablemente es así. Y el hecho de que haya habido algunos avances en materia política no significa que estemos a la vuelta, pues, de voltear este país como quisiéramos, en el buen sentido de la expresión, es decir, el de las grandes transformaciones sociales por las cuales nosotros también nos la jugamos. De modo que Periodismo Pacífico Noticias cumplió un papel que consideramos muy importante en la difusión del proceso de paz en su defensa. Estuvimos en todas las zonas o en la mayoría de las zonas en las que se desarrolló todo el proceso de diálogo. Hicimos variedad de géneros periodísticos, crónicas, reportajes. Tuvimos nuestros reporteros en las zonas veredales, compartiendo y construyendo historias allá con los combatientes en proceso de dejación de armas. Se cumplió con un proceso muy importante, pero lamentablemente creíamos que este proceso iba a redundar en que los medios alternativos y en que los medios que le han apostado al proceso de paz como le apostamos nosotros, pues tendríamos un futuro por lo menos de estabilidad, pero la verdad es que una vez fructifica el acuerdo de paz nos estrellamos con la realidad de este país, que es un país sumido absolutamente en la corrupción, en la politiquería y en la descomposición de los regímenes que lo caracterizan en el marco de su sistema socioeconómico y político. De modo que nos encontramos con que lo acordado inicialmente en La Habana, pues que iba a abrir espacios para los medios comunitarios, independientes, etcétera, no se dio. Finalmente lo que hemos encontrado es que mucho de eso que se acordó en el papel fue desmontado posteriormente cuando se pierde en el plebiscito por 60.000 votos, y lo que quedó finalmente también lo devora la corrupción. Y ya hemos visto cómo muchos de esos planes y de esos proyectos que estaban enmarcados dentro de ese acuerdo en materia comunicacional, pues no se han cumplido, y lo que quedaba allí, lo poco que quedaba allí, pues fue cooptado por las corruptelas en los municipios, en las regiones de los partidos tradicionales, ¿no? Esa es una de las crueles verdades de este proceso. Y de ahí en adelante todo lo que ha venido ocurriendo en relación con el desmonte del acuerdo, con el incumplimiento del acuerdo, que obviamente también afecta y de qué manera a los medios que estuvimos impulsando el proceso. Finalmente el noticiero se tiene que cerrar. Hicimos un gran esfuerzo. Nosotros finalmente llegamos a tener entre compañeros y compañeras de trabajo permanente vinculados mediante un contrato y eventuales 20 personas. Teníamos un equipo de trabajo muy importante que le daba estabilidad, teníamos una sostenibilidad, pero cuando esta se acaba se tiene que cerrar el noticiero. Y yo llamo la atención en relación con lo de la sostenibilidad, porque es que sin recursos no se puede hacer periodismo alternativo. Yo quiero aterrizar la reflexión un poco hacia el terreno de cómo así el diagnóstico está hecho. El diagnóstico está hecho. Yo trabajé muchos años en medios masivos, trabajé 19 años en el periódico El País, llegué a ser jefe de redacción. Algunos me preguntan, ¿y cómo hiciste vos que tenés una filosofía distinta para aguantar tanto tiempo? Y yo planteo, es que uno se mete por los intersticios
por los intersticios del muro, y como Jorge Enrique conocía el monstruo desde adentro. Y paralelamente con el ejercicio laboral que hacía, pues hacíamos también cosas que le abrían espacios a otros sectores sociales y le abrían espacios a fuerzas alternativas desde el periodismo que hacíamos. Y hacíamos investigación y hacíamos cosas, y como él también lo plantea, no todo lo que hacen los periodistas desde los medios masivos es malo. Lo que pasa es que los periodistas en los medios masivos llegan solo hasta donde pueden llegar, es decir, hasta metiéndose por esos intersticios, por esos huequitos que hay en la gran muralla, ¿no? Y desde ahí procuran también contribuir en este proceso de informar por la verdad. De modo que es el primer punto de reflexión, yo creo que uno de los fundamentales, cómo hacer para que los medios alternativos tengan sostenibilidad de verdad, porque es que los medios alternativos, los medios independientes tienen que hacerse con gente que come, que paga arriendo, que se transporta, que se educa, que tiene hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa gente tiene que estar dedicada a ese trabajo para poder que él sea fructífero y sostenible, y tiene que sostenerse, debe poseer unos recursos para sostenerse. De modo que es el primer elemento de reflexión. Posteriormente, después de Pacífico Noticias, intentamos recoger esa experiencia. Dijimos, ¿cómo vamos a dejar desaparecer esta experiencia de Pacífico Noticias? En la que hacíamos 10, 15 notas diarias que nutrían y que auscultaban todos los escenarios de la sociedad. Teníamos información desde muy vastos puntos de la sociedad. Procuramos estar en los municipios, sobre todo acá en el norte del Cauca y en el sur y el centro del Valle del Cauca. Trabajamos mucho en los elementos culturales, trabajamos mucho las problemáticas urbanas, incluso hasta nos ganamos un premio con una serie de informes de investigación periodística que lo titulamos El Cartel de los Remates, que trabajó toda esa mafia que hay en torno de quitarles las casas a la gente de estrato 1, de estrato 2 en los barrios populares, porque no pueden seguir pagando los créditos hipotecarios y lo que hay detrás de ellas, los casatenientes, la conspiración con los bancos, los gerentes de los bancos, los jueces, las inspecciones de policía, es decir, todo ese entramado, todo ese circuito nefasto que hay, que finalmente redunda en quitarle sus casas a la gente más humilde que no puede seguir pagando los créditos hipotecarios. Hicimos una investigación de 8 entregas de eso, y así hicimos muchísimas investigaciones que, digamos, sirvieron para denunciar todos estos fenómenos, todos estos lastres que afectan a nuestra sociedad y que contribuyeron de una u otra forma a generar conciencia social, pero finalmente todo ese trabajo se perdió y ni los equipos quedaron, que eran bastantes. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos luchando, entre otras cosas, para poder pagar la última fase, el último mes que nos dimos para seguir luchando, para tratar de no dejar morir ese espacio. Recurrimos a mucha gente, a la solidaridad de sindicatos, de colectivos, pero finalmente no fructificó y tuvimos que ponernos en una campaña para poderles pagar a los compañeros que venían trabajando con nosotros, porque lo primero para nosotros era pagarles a nuestros periodistas. Teníamos 5 periodistas, 5 camarógrafos, 3 editores, etcétera, etcétera, y era una responsabilidad que estaba sobre nuestros hombros. De modo que posteriormente nos reunimos con profesores, con algunos periodistas, con líderes sociales, creamos una fundación para impulsar un nuevo espacio que denominamos Periodismo Libre. Contratamos con un canal de televisión en Palmira, lo emitíamos por allí, pues porque tenía potencialmente muchos suscriptores, y bueno, y al mismo tiempo creamos nuestro canal en YouTube. Yo digo que el mundo virtual es muy importante, pero no nos podemos circunscribir a él, porque se vuelve una apuesta peligrosa. Uno, cuando está metido en sus redes, nosotros tenemos infinidad de muros en Facebook,
tenemos como 50 grupos de WhatsApp colectivos de 100, 200, 300 personas, Twitter, de todo. Y uno se mete y reproduce ahí todo lo que hace, y más de 20.000 correos electrónicos. O sea, es una tarea titánica de reproducción a través de la red. Pero una de las conclusiones que saco, sin demeritar y sin decir que no hay que seguir trabajando en la red, porque hay que seguir haciéndolo, y esa es una herramienta de hoy y del futuro muy importante que está acabando con los periódicos de papel, en los cuales yo trabajé mucho tiempo. Sin decir que no hay que seguir haciendo eso, no hay que dejarse obnubilar, porque eso se vuelve un sofisma, ¿no? Y entonces uno cree que le está llegando a todo el mundo porque le empiezan a llegar likes y le empiezan a llegar comentarios y reproducciones. Pero resulta que en la mayoría de las oportunidades es de la misma gente a la que uno le manda siempre las cosas. Y de lo que se trata en el campo alternativo y en el campo del periodismo diferente, como quieran llamarlo, es de incidir, de educar y de incidir. De otra manera, el periodismo alternativo no se puede entender como una cosa por allá, en el cuarto de San Alejo, por los lados, por la circunvalar, ¿no? De pequeños públicos. La experiencia de Telesur es tan importante que eso es lo que nos demuestra, que un medio alternativo puede ser también un medio masivo. Que ser medio alternativo no significa que no pueda ser un medio masivo. Y para poder incidir en la sociedad, que debe ser uno de los propósitos del medio alternativo, hay que ser masivo. Y hay que trabajar periodismo de calidad. Y llamo la atención sobre este elemento, porque uno de los elementos fundamentales en el ejercicio del periodismo es la investigación. Y es un gran diferenciador frente al resto de contenidos que circulan en los medios. Finalmente, en las redes, perdón. Finalmente, periodismo libre, pues tampoco pudo seguir emitiéndose por este canal porque no hubo los recursos suficientes, aunque quedaron algunos equipos que hemos hecho desde hace un año. Hace 2 años estaba cerrando Pacífico Noticias. Hace un año largos tuvimos que cerrar las emisiones semanales, ya no diarias, de periodismo libre. ¿Qué hemos hecho en este año? Pues productos eventuales, entrevistas, informes especiales, etc. ¿Qué nos hemos propuesto? Llenar un espacio, entre otras tareas, llenar un espacio en el mundo obrero. A mí me llama la atención que ya nadie habla del mundo obrero, ya nadie habla de la clase obrera, ya nadie habla de los trabajadores. Las reformas neoliberales tan brutales a las que estamos siendo sometidos han logrado su gran objetivo, y es que ni siquiera los trabajadores, ya hablemos de lo que nos está pasando y de la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores, que no son de la antigüedad, que no es un discurso viejo, sino que están latentes hoy más que nunca. Les cuento la última experiencia. El lunes pasado estuvimos con los compañeros de Cervecería del Valle, que es una factoría gigantesca que construyó una multinacional, Inbeck, que es una multinacional belga, concentra el 25% de la producción cervecera en el mundo. Es un superpulpo de la cerveza. Y estos compañeros han tenido, ¿no?, la osadía, porque hoy hay que decirlo así, la valentía de declarar una huelga. Y es tan extraño que haya una huelga obrera en este momento, que hay gente que se ha aterrado de la difusión de esa noticia, ¿no? Porque ya no se habla de la huelga obrera. Puede que haya huelgas patronales o haya huelgas ciudadanas o estudiantiles, pero los obreros en huelga son como una especie en vía de extinción por efectos de las reformas neoliberales, por efectos de toda la represión y persecución y asesinatos de los que han sido víctimas y objeto, ¿no?, los líderes y activistas sindicales en Colombia, que tenemos un altísimo récord negativo en ese sentido también. En Colombia no solamente ha habido falsos positivos contra la población, sino también una oleada de crímenes contra líderes obreros que se calculan en las últimas 2 décadas en 3.000. De modo que estamos dentro de las estrategias que hemos definido con los compañeros que hacen parte de la fundación, estamos tratando de generar
unos espacios con la clase obrera, con los trabajadores, sobre todo con organizaciones sindicales que pueden cambiar el chip de creer que la comunicación es solo el boletín tradicional, que casi nadie lee, que son unos ladrillazos, ¿no? Y generar con ellos propuestas de espacios obreros también en medios alternativos, que los necesitan, que son fundamentales y para los cuales nosotros queremos servir como soporte y generar un aporte. De modo que estamos en ese trabajo con los trabajadores, con sindicatos, y la experiencia que acabamos de tener con los compañeros de Bavaria que declararon su huelga en Jumbo y la están declarando en Barranquilla, es que digamos, el informe especial que hicimos con las entrevistas con ellos, pues le llegó a muchísima gente y tuvo una gran receptividad y una gran visibilización, ¿no? De modo que el problema no es los nombres, el problema no es los adjetivos, el problema no son los géneros, porque si ustedes ven prensa latina usa el mismo género histórico del siglo antepasado de la noticia con la pirámide invertida. Los que estudian aquí comunicación deben saber a qué me refiero. Prensa latina y todos los medios de comunicación usan el mismo esquema, el mismo género periodístico de la noticia y la crónica también, etc. El problema está en los contenidos, en los enfoques y quiénes son los protagonistas. Y para nosotros los protagonistas son la gente de abajo, es la gente que no está visibilizada y seguimos apostándole por eso. De modo que quería plantearles esa experiencia de Pacífico Noticias y de Periodismo Libre, llamar la atención sobre la necesidad de la sostenibilidad y de darle importancia a este asunto de los recursos, porque sin recursos no hay medios alternativos. Y otro elemento importante es valorar las regiones. A mí me preocupa y me aterra que siempre se habla de unidades, de acuerdos, de coordinadoras desde lo central. Somos un país muy centralista, incluso desde el campo alternativo. Somos supremamente centralistas, ¿no? Y entonces el ombligo del mundo sigue siendo Bogotá, cuando este es un país en el que las regiones son las que han sufrido el conflicto y la guerra y las que requieren ser tenidas en cuenta y visibilizar. De modo que yo llamo la atención sobre eso. Las regiones deben ser epicentro de este ejercicio y como planteaba el compañero José, creo que las agendas propias son fundamentales y no temerle a desarrollar esas agendas. Por ejemplo, nosotros le apostamos a hacer claridad, a hacer claridad sobre la problemática de Venezuela, que esta sociedad la ha asumido con todo el discurso de las élites y de las oligarquías, ¿no? Eso nos generó infinidad de problemas, incluso falta de comprensión de compañeros que criticaban que fuéramos tan incisivos en esa agenda. Pero yo creo que nosotros no podemos, en aras de adecuarnos de manera oportunista a lo que piensa la mayoría, que lo piensa porque así se lo construyó en sus mentes los medios de las élites, y recordemos, como lo planteaba Luis Althusser hace mucho tiempo, los medios son extensiones de las clases dominantes, son aparatos ideológicos del Estado. De modo que no debemos temer a, desde nuestros medios, tratar de difundir la otra visión de la realidad. Y para eso estamos, para dar a conocer lo que la inmensa mayoría de la población desconoce y que es producto de cómo los medios de comunicación de las élites han inoculado en ellas toda una desinformación y toda una perversión, no solo desinformativa, sino ideológica. Quería compartir con ustedes esas reflexiones y agradecerles pues este espacio que espero sirva para la reflexión, sobre todo sobre cómo vamos a hacer para que los medios de comunicación alternativos sean realmente sostenibles y puedan incidir en la sociedad. Gracias.